Señores, buenas tardes. Hoy voy a hablar de las resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas son dispositivos que utilizamos para limitar un voltaje que debemos necesitar en un sitio. Es decir, yo necesito un voltio y tengo 12, utilizo una resistencia eléctrica. Ahora, hay tipos y clasificaciones de resistencias eléctricas. Tenemos resistencia eléctrica de carbón, resistencia eléctrica de alambre, de porcelana, pero todas hacen la misma función: limitar el voltaje que va a salir. Es decir, hacer una caída de tensión donde tenemos que trabajar por la ley de Ohm. Por eso los conductores eléctricos nos producen una caída de tensión, porque ellos tienen también una resistencia eléctrica por medio a su largo, a su trayecto de distancia, desde el punto donde se inicia la transmisión de energía eléctrica hasta el lugar de consumo. Y tenemos también esa resistencia eléctrica producto a su calibre, a su dimensión, a su grosor. En el sistema americano decimos AWG, a ese calibre. Pero los calibres en americano son todos de la forma de números pares. Es decir, 2, 4, 6, 8. No hay número impar en el conductor eléctrico que utilizamos en sistemas residencial ni en sistemas industriales. Cuando vemos una tabla por ahí con números impares, estamos hablando ya de cable o conductores desnudos. Si en el sistema europeo trabajamos con el sistema de que el alambre no se mide igual, no se clasifica, diríamos, igual que en el sistema americano con esos números pares, sino que son por centímetro cuadrado o milímetro cuadrado su sección. Eso también nos da a nosotros, pero tendríamos que llevar esa sección cuando estamos hablando ya del sistema americano, que trabajamos con sistema número par. Es decir, un alambre 2 tiene una sección circular también, igual que en el sistema europeo. Difieren. Hay uno que es más grande que otro en la sección circular. El sistema americano tiene el alambre un poco más grueso que el sistema europeo. Pero, según las tablas estipuladas, tiene la misma ampacidad de manejo. Y esa ampacidad es lo que me va a determinar a mí cuánta corriente puede soportar el alambre para empezar a sufrir su deterioro, su desgaste o su daño. Porque, por efecto Joule, cuando aumenta la corriente, también aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, el material aislante que tenemos empieza a deteriorarse, a dañarse. Y las partes internas propias del conductor, si es de cobre, empiezan a recalentarse. Cosa que cuando un conductor de cobre se recalienta, se comporta como una alta resistencia. De ahí que antes utilizaban el sistema de los térmicos o suitérmicos en la forma de bimetálico. Había uno que llamaba el puente, que utilizaba como si fuera el puente de diodo. Utilizaba en un lado cable de acero y en el otro lugar utilizaba cable de cobre. Cuando este cable de cobre se calentaba, se ponía en alta resistencia, mientras que cuando se calentaba el alambre de acero se ponía en baja resistencia y permitía la conductividad por ahí, apagando el equipo, hasta que el equipo se enfriara y se enfriara el conductor de cobre. Eso fue de los primeros térmicos que se usaron en los sistemas de automatización industrial antiguo. Ahora, para hablar de la caída de tensión de un conductor, tenemos que ver primero la ley de Ohm, en donde vamos a entrar en el próximo tema, porque sin conocer esa ley de Ohm bien, no vamos a saber que el voltaje es una relación entre corriente y resistencia. Porque el voltaje va a ser el producto de la corriente por la resistencia. Y que la resistencia va a ser la división propia de el voltaje sobre la corriente. O que la corriente va a ser la división entre voltaje y resistencia. Entonces tenemos que manejar eso. También tenemos que conocer ese valor de efecto Joule. Aunque muchas veces en los trabajos técnicos no lo utilizamos el efecto Joule, pero sí debemos saber que existe. Para cuando lo necesitemos, podamos decir, no, está en tal sitio, o en tal tema, o eso existe, hay que buscarlo.
Dentro de esas resistencias tenemos también el código de colores eléctricos, donde tenemos que entrar más adelante. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video tutorial. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse a mi canal. Señores, cuídense. Las normas de salud a nivel mundial no están jugando. Son cosas que nos están matando a nuestra población, no solamente aquí en República Dominicana, sino también a nivel del mundo. Cuídense, tomen la mayor medida de precaución, llévense de las autoridades, tomen su medida de saneamiento, mantengan su restricción en el trato con las personas y mantengan su toque de queda. Es lo único que les deseo. Que todos nos veamos después de toda esta crisis de la pandemia del COVID-19, que aquí en mi país está el COVID-19 y el coronavirus matando. Hasta luego.